Comienza Pedro Ferriz de Con. En Central FM Equilibrio. Primera emisión. La revolución del intelecto. Y como siempre, les saludo en esta mañana de viernes. Hoy es viernes. Aunque no lo crean, hemos llegado al viernes y como siempre nos da muchísimo gusto el poder estar con ustedes en esta mañana. Y siempre, a partir de este momento, aquí en centralfmequilibrio.com, en nuestras aplicaciones en iOS y en Android, en nuestros podcasts en Amazon, en Apple, en Google, Deezer, en iHeartRadio y en Spotify, y en nuestra queridísima red de estaciones hermanas, asociadas y afiliadas en la República Mexicana en Radio y Televisión. Soy su amigo Pedro Ferriz de Con, y a nombre de los que aquí trabajamos, les saludo, les abrazo y les extiendo la más cordial invitación para que estemos juntos hasta las 9 de la mañana en este programa. Estamos ya puestos para empezar con un resumen, las noticias más importantes hoy. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM Equilibrio. Resumen informativo. Bueno, veo que Washington tiene mucho cuidado en decir lo que dice cuando se habla de México. Y la administración de Joe Biden aseguró que las conversaciones con el gobierno del presidente López Obrador para resolver el diferendo sobre los países invitados a la próxima Cumbre de las Américas fueron, la palabra, constructivas. Sin embargo, un día después que el ex senador demócrata Chris Dodd, asesor especial para la Cumbre de las Américas, sostuviera una conversación virtual con el presidente de México, Jake Sullivan, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, evitó dar detalles sobre la conversación. Ken Salazar, embajador de los Estados Unidos en México, informó un incremento de inversiones en la región sur-sureste de México para promover el desarrollo y las actividades económicas sostenibles. Curiosamente, en estas inversiones que propone para el sureste mexicano no está ni sembrando vida ni jóvenes construyendo el futuro. Melody Guilarte, subadministradora de la Oficina para América Latina y el Caribe de los Estados Unidos, anunció un nuevo programa de esa agencia denominado Sur de México, generando empleo y sustentabilidad. Y a través de este se destinarán $30 millones a la zona. Este plan, que comenzará a operar a finales de verano de este año, buscará a través de alianzas público-privadas apoyar el desarrollo económico sustentable, ayudando a tener un impacto positivo en los medios de vida de las comunidades. Tanto Ken Salazar como Guilarte participaron en la 5ª reunión de gobernadores del sur-sureste de la República, y durante la inauguración Salazar destacó el empeño del presidente de México por impulsar el desarrollo en esa zona del país, así como también en América Central. Los avances en el trabajo conjunto desarrollado por México y Estados Unidos desde la primera reunión de presidentes entre Biden y López Obrador siguen adelante, a decir del embajador norteamericano en México. Acudieron a la cita gobernadores como Laida Sansores, con todo y su pelo rojo, de Campeche, Rutilio Escandón, el compadre del presidente, el gobernador de Chiapas, Alejandro Murat, ya no sé de qué partido es, pero es de Oaxaca, Carlos Manuel Joaquín, el gobernador de Quintana Roo, Carlos Manuel Merino, de Tabasco, Mauricio Vila, de Yucatán. También estuvo Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda, Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, y Vladimiro de la Mora, presidente de la American Chamber of Commerce. Se me hace muy interesante esta declaración que hace Kerry Hannan. Ella es subsecretaria de Estado adjunta para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado norteamericano, y dice que los países que amenazaron con no acudir a la reunión de la Cumbre de las Américas bajo el pretexto de que no iría Cuba, Venezuela y Nicaragua, y no son, digamos, no asistan a la Cumbre de las Américas, podrían perder la oportunidad de trabajar con los Estados Unidos. Y aquí está la situación perfecta para López Obrador. López Obrador no quiere romper con Estados Unidos. No, eso no lo quiere. Lo que quiere es que Estados Unidos rompa con él, para así ser la víctima. Y Estados Unidos lo sabe, y por eso es cauteloso en ese sentido, pero
estamos en un punto cuasi muerto en el que no hay ni para adelante ni para atrás. Son constructivas las pláticas con México, pero esta es la verdadera amenaza. ¿No quieres? Órale, pues entonces vas a dejar de poder trabajar con los Estados Unidos. En marzo y abril subieron 27% las exportaciones de combustible de México a los Estados Unidos, desde el 17% que estaban en el año anterior, según un reporte de aduanas. Unas 15 embarcaciones descargaron 159,000 barriles por día de combustible mexicano en Luisiana, California, Texas y la Florida para abastecer a empresas como ExxonMobil, una de las más grandes petroleras del mundo, Chevron, Marathon, entre las más importantes. Las refinerías de Estados Unidos importaron unos 1,300,000 barriles por día de crudo y combustible de América Latina, el nivel más alto en 7 meses, de acuerdo con datos de aduanas. Y esto es por la falta de suministros a Europa del petróleo y gas que les llegaba de Rusia. Pero ahora, en este momento, las importaciones de combustible desde América Latina promediaron unos 200,000 barriles por día en marzo y abril, un 49% más que en los 12 meses anteriores. Pero Estados Unidos prohíbe en marzo las importaciones de crudo y productos refinados rusos por invitación de Ucrania. Fijó al 22 de abril como fecha límite para las compras. Janet Yellen, la secretaria del Tesoro, instó a las empresas a adoptar redes de suministro de apoyo de amigos o comprar en países de confianza. Ante legisladores, Jennifer Granholm, ella es la secretaria de Energía de los Estados Unidos, aseguró que Washington no tiene ningún plan de aceptar importaciones de petróleo de Venezuela, incluso cuando la administración de Joe Biden busca aliviar las sanciones para que el crudo de la nación sudamericana tampoco llegue a Europa. Granholm respondió así a una pregunta del senador Rick Scott, republicano de la Florida, quien expresó su preocupación porque se pudiera obtener más petróleo de un enemigo acérrimo de los Estados Unidos. Ya le llama enemigo acérrimo a Venezuela. China, por su parte, trata de reponer sus reservas estratégicas de crudo con petróleo ruso barato, señal de que Beijing fortalece sus lazos energéticos con Moscú, justo cuando Europa trabaja para lo contrario, para prohibir las importaciones rusas. Y esto marca una multipolaridad en la que Moscú figura, Pekín figura y por supuesto Washington junto con Europa en su conjunto. Pemex Procurement International, PPI, filial de la petrolera mexicana en Houston, que dirige Carmelina Esquer Camacho, hija de Alejandro Esquer, secretario particular y operador financiero del presidente López Obrador, mantiene en secreto su nómina y los contratos multimillonarios que suscribió con compañías como Baker Hughes y con Vitol. Y hoy sale una publicación en un periódico de circulación nacional, en el Reforma, en la que se ve la casa de Carmelina Esquer Camacho en Houston, una casa valuada en $400,000, en la que vive esta mujer que ahora es la directora de Pemex Procurement International, y esta es como la segunda casa gris, ¿no? Resulta que esta es la hija del secretario particular del presidente López Obrador, que está al frente de Pemex Procurement International en Houston y que entre sus grandes características no habla soca de inglés. Y se están haciendo desde PPI enormes negocios en los que compañías extranjeras, norteamericanas muchas, están haciendo contratos multimillonarios con petróleos mexicanos desde la base en Houston, operado por la hija del secretario particular del presidente de México. Una fuente que pidió anonimato informó que el sueldo mensual de Carmelina Esquer es equivalente a 300,000 pesos, un sueldo muy superior al del presidente de México. En su declaración patrimonial 2020 reportó un ingreso mensual en Houston de $13,500, equivalentes a 270,000 pesos. Esto es lo de menos, ¿no? Aquí lo demás es lo que se está haciendo. Esto contraviene la Ley Federal de Remuneraciones
de los servidores públicos, que fue puesta a la luz pública el 19 de mayo del 2021 en el Diario Oficial de la Federación. Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad solicitó a Pemex información sobre la nómina de PPI, incluido el sueldo de la directora hija del secretario particular del presidente, pero se negó a proporcionar cualquier dato. Argumentó que no tiene esa documentación y que al regirse por las leyes del país en el que está constituida, es decir, los Estados Unidos, la filial no es sujeto obligado en términos de la legislación mexicana de transparencia. También aludió al velo corporativo de la empresa. PPI, o sea, Pemex Procurement, fue constituida en Estados Unidos en 1994. Negoció con grandes multinacionales de Pemex como Vitol, ahora involucrada en el pago de sobornos entre el 2015 y el 20, y con Baker Hughes, que estuvo en el centro de la polémica luego que en enero pasado se dio a conocer que el hijo mayor de Andrés Manuel López Obrador ocupó una residencia en Houston de un alto ejecutivo de la compañía, la famosa Casa Gris. Carmelina Esquer Camacho, directora de Pemex Procurement, adquirió a finales del 2020 una residencia en Houston, valuada en unos, como les digo, $400,000, equivalentes a 8 millones de pesos, según su reporte en Declaranet. Antes solo tenía un departamento de 88 metros cuadrados que en abril del 2017 adquirió de contado por poco más de 2 millones de pesos. En documentos públicos del condado de Harris consta que la hija del secretario particular del presidente López Obrador, Alejandro Esquer, adquirió esta casa de 868 metros cuadrados de construcción con un crédito hipotecario. La vivienda está ubicada en The Cove, que es una exclusiva sección del fraccionamiento Grand Oaks, reciente en construcción al oeste de Houston. La zona tiene amplias áreas verdes, un lago artificial, sitios inmobiliarios como Realtor Zillow y Redfine fijan el valor comercial de la casa entre los $404,000 y los $431,000. La residencia tiene 4 habitaciones, 3 baños y medio, cocina abierta, estancia, cuarto de juegos y un patio trasero. Casi a la par de que Carmelina Esquer Camacho adquirió su residencia en Houston, las oficinas de PPI también se cambiaron a una ubicación más cercana del domicilio de la hoy directora de PPI, una mujer que no habla, insisto, nada de inglés. López Obrador informó que la empresa energética Vitol ya reveló los nombres de los funcionarios de Pemex que sobornó para hacer negocios. Ya los tiene, pero no los dijo. De esta empresa famosa, Vitol, y se les hizo fácil porque se arreglaron en Estados Unidos, pagaron en Estados Unidos o llegaron a un acuerdo en Estados Unidos y luego vinieron con nosotros a decirnos: vamos a reparar el daño, les vamos a pagar el daño. Sí, lo aceptamos. Pero ¿quiénes fueron los que extorsionaron? Los que recibieron los moches. No es que no podemos decirlo. Ah, pues entonces no. Ya dieron los nombres. Pero él no puede decirlo. Y no puede decirlo porque están procesando a ver qué nombres dan a conocer y qué nombres ocultan. Y esto, pues se me hace sensato, ¿no? El presidente está protegiendo a los suyos. Tatiana Cloutier, la secretaria de Economía, inició una gira de trabajo a Londres y a Berlín a partir de hasta el 24 de mayo para fortalecer y atraer capital a México, según informa la dependencia, la Secretaría de Economía en un comunicado. Curioso es que mientras que México está intentando hacer ahora un acuerdo con el Reino Unido, está descuidando un acuerdo con los Estados Unidos. En fin, no está conservando lo que tendría que conservar y se está tratando de hacer más grande su influencia en el ámbito del Reino Unido, pero el Reino Unido sabe hasta dónde puede llegar con México, porque tiene la experiencia de lo que está pasando con los Estados Unidos. Es así. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con.
Central FM. Equilibrio. José Suárez Valdés, vocero de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México, ASPA, defendió las idas al aire, que son maniobras que se ejecutan por parte de pilotos al abortar un aterrizaje, luego que trascendiera que en tan solo 10 horas, el miércoles, 7 aviones abortaron aterrizajes en las pistas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Aeroméxico está anunciando algo que pienso que tiene una responsabilidad ante sus socios accionistas, tanto los del Consejo de Administración de Accionistas como los tenedores de papel de Aeroméxico. Anunció la expansión de su red de conectividad en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, por lo que volará 5 destinos nuevos desde el 15 de agosto. Y ahí pues tendrá ahora servicio a Acapulco, Cancún, Guadalajara, Monterrey, Oaxaca y Mérida. Puerto Vallarta también es otro de los objetivos, y Villahermosa, que ya está dando servicio. Pero el asunto es los arreglos que está haciendo Aeroméxico para tener más operaciones con el aeropuerto Felipe Ángeles. ¿Son arreglos de carácter político para quedar bien con el presidente o son arreglos de carácter económico para hacer que la empresa gane más dinero? No puedo olvidar que Aeroméxico acaba de salir de una ley de quiebras en los Estados Unidos que reestructuró su capital y que ahora, me imagino, no puede entrar en malos negocios. Y yo me quiero imaginar que si un pasajero tiene la opción de llegar a la Ciudad de México, al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México o al Felipe Ángeles, no tendrá el menor empacho en descartar al Felipe Ángeles para tomar la ruta que llegue al aeropuerto de la Ciudad de México, al de siempre, y entonces habrá vuelos vacíos, que me imagino que Aeroméxico dirá, bueno, con el tiempo esto se va a ir arreglando, pero la decisión es antieconómica, es política, y ahí hay una responsabilidad del Consejo de Administración de Aeroméxico. Ahí el señor Tricio tendría que poner sus barbas a remojar desde el punto de vista económico para la empresa. Una vez que existan vías de acceso y el suficiente volumen de pasajeros en el aeropuerto Felipe Ángeles, llegarán a instalarse negocios turísticos, según dice el Consejo Nacional Empresarial Turístico. Es decir, una vez que haya gente, habrá negocio. Mientras que no haya gente, pues no hay negocio. Yo creo que no hay mucho que aclarar, ¿no? Eduardo Alcaraz, coordinador de Planeación y Evaluación de la Dirección de Incorporación y Recaudación del Seguro Social, pronosticó que este año se crearán unos 700,000 empleos en México, cifra que es optimista, más que la previsión de analistas consultados por Banco de México, que habla de 500,000. De toda suerte, sean 700,000 o 500,000, queda una cantidad muy grande de personas desempleadas en el país, que podría oscilar entre los 4 y los 6 millones de personas. En los últimos 3 años, el promedio anual de accidentes de trabajo es de 400,000 eventos, siendo los sectores de la industria de la transformación, comercio, servicios para empresas y construcción, en donde hay una mayor incidencia, según datos del Seguro Social y de la Secretaría del Trabajo. Las dos fuentes de financiamiento más utilizadas por las empresas del país durante el primer trimestre del año fueron los proveedores y la banca comercial, según reporta el Banco de México. En el primer trimestre del 2022 se observó un aumento en la proporción de empresas que utilizaron el financiamiento de proveedores, pues pasó de 60.9 a 63.5. En tanto, la proporción de empresas que dijo haber usado crédito de la banca comercial disminuyó de 33.9 a 33.7%. Moody's ahora fue la que habla. Moody's de México retiró todas sus calificaciones crediticias de entidades, valores y obligaciones en México emitidas anteriormente bajo la marca Moody's Investor Service por motivos propios del negocio. En un comunicado asegura que Moody's Local MX asignó nuevas calificaciones locales a entidades, valores y obligaciones bajo su marca Moody's Local México y su plataforma de calificaciones locales. La agencia señaló que las calificaciones en escala nacional de Moody's son medidas relativas de la calidad crediticia entre emisiones y emisores de deuda dentro de un país determinado, lo que permite que los participantes del mercado hagan una mejor diferenciación entre los riesgos relativos. Esto es muy técnico, pero lo que está haciendo Moody's es hacer una subdivisión para calificar o, apuntar los hierros de la economía mexicana. Los impuestos ambientales son el medio ideal para alienar
a la industria y a los inversionistas con prácticas ambientales sustentables, según asegura PricewaterhouseCoopers. La nueva ley de publicidad exterior no servirá sin el retiro de anuncios espectaculares que ya están prohibidos, como anuncios en azoteas o envolventes, según expone Jorge Negrete, presidente de la Fundación por el Rescate del Paisaje Urbano. La sala especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determina en sesión pública que 16 gobernadores morenistas y la jefe de gobierno de la Ciudad de México realizaron propaganda gubernamental durante un periodo prohibido en el proceso de la revocación de mandato, al publicar en redes sociales un desplegado con logros del gobierno y apoyo al presidente López Obrador. Las sentencias establecen que no se acreditó en ningún caso uso indebido de recursos públicos. Asimismo, los magistrados determinaron también una nueva multa a Mario Delgado, presidente nacional de Morena, de 300 UMAS, equivalentes a 28,866 pesos, y a Morena con 500 UMAS, o sea, 48,110 pesos por infracciones también a la veda electoral, con mensajes en sus redes e invitación al traslado de electores. Y se ponen a pensar, ¿ustedes cuánto creen que sea para Mario Delgado? 28,866 pesos. Si nada más los hace así, ¡poc!, y lo saca, y lo saca de Morena, y no hay más que argumentar. Valió la pena violar la ley, dirá Mario Delgado y toda la gente en Morena. La Fiscalía General de la República explotó contra Felipe de Jesús Delgadillo, juez de control, por ordenar desechar el caso contra el asesor financiero y los 3 abogados que fueron imputados por extorsionar a Juan Collado, presuntamente por encargo de Julio Scherer, quien fuera consejero jurídico de la presidencia. Acusó que no tomó en cuenta más de 75 datos de prueba presentados por las víctimas y la parte acusadora, y con ello pierde una primera instancia la Fiscalía General de la República cuando se trata de este proceso que supuestamente se sigue en contra de Julio Scherer, que es el único que aparece, pero no aparece desde el punto de vista jurídico. La Fiscalía General de Baja California anunció que solicitó al Poder Judicial una audiencia para la formulación de imputación en contra de más de 10 funcionarios de alto nivel de la administración de Jaime Bonilla por delitos de peculado, coalición con servidores públicos, entre otros relacionados a actos de corrupción por el caso de la empresa Next Energy. Fuentes extraoficiales confirman que entre los indagados está el propio exgobernador Bonilla, que es un pájaro de cuenta, Amador Rodríguez Lozano, acabáramos de estar, exsecretario de Gobierno, Salomón Faz, exsecretario para el manejo, saneamiento y protección del agua, y así, bueno, es tremendo. Miguel Ángel Vázquez, ex subsecretario de Administración y Capital Humano de la Secretaría de Finanzas del Gobierno de Miguel Ángel Mancera, volverá al reclusorio norte. Ulises Lara López, vocero de la Fiscalía General de Justicia, informó que como testigo protegido no presentó elementos suficientes para la investigación que se realiza en su contra y que involucra a otros funcionarios. Está acusado de causar daño a la hacienda pública por cerca de 1,000 millones de pesos. Elementos del grupo antimotines de la Policía Municipal de Toluca impidieron una protesta de integrantes de la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual en el centro de la capital, allá en Toluca, lo que generó un enfrentamiento. Los activistas querían ingresar al primer cuadro para manifestar su rechazo a la cancelación de la sesión de Comisiones Unidas de la legislatura local, en la que se dictaminaría la iniciativa de matrimonio igualitario. Sin embargo, en la catedral también, en ese momento, se realizaba la toma el ascenso de Raúl Gómez González como nuevo arzobispo de Toluca, por lo que se colocaron vallas para evitar que los inconformes se metieran a la catedral. Bueno, el hecho es que los manifestantes se brincaron las vallas, hubo empujones con elementos de seguridad en la puerta de la catedral y con ello, pues, al menos un activista y 2 reporteros resultaron lesionados. La pandemia del COVID produjo deserción escolar, sobre todo en niñas de educación secundaria que debían ingresar al nivel medio superior y que no lo hicieron porque se convirtieron en cuidadoras, según advirtió la señora Morales Garza, secretaria de Educación de Nuevo León. En menos de una semana, un niño de 3 años allá en Hidalgo inició con síntomas de hepatitis, tuvo una falla hepática y murió el miércoles, según informa Alejandro Benítez Herrera, secretario de Salud
del estado de Hidalgo confirma que el caso se relaciona con una hepatitis infantil aguda que tiene un origen desconocido y se puede pensar que esto es derivado del COVID-19 que ha generado otros efectos colaterales, entre ellos este tipo de hepatitis que no tiene una explicación en niños entre 1 año y 8 años de edad. Al menos 8 hospitales básicos comunitarios federales de la montaña de Guerrero no tienen médicos especialistas desde hace más de 10 años. El caso más reciente es el del municipio de Tlacuapa, inaugurado en julio del 2021, pero todavía sin personal suficiente contratado, pese a que ahí hay una inversión de 70 millones de pesos. Pero no hay médicos en México, y como no hay médicos en México, pues entonces el presidente López Obrador justifica el traer médicos cubanos. Yo nada más le digo una cosa: cuando lleguen los médicos cubanos, esto se va a poner color de hormiga, porque los médicos mexicanos tienen en alto una indignación completa a lo que el presidente ha hecho comentarios sobre la falta de capacidad de los médicos mexicanos para involucrarse en asuntos de distancia, de riesgo, sobre lo que dice otros médicos como los cubanos llenarán esos espacios. La Secretaría de Salud de la Ciudad de México ofreció a mujeres de Estados Unidos la realización de la interrupción legal de embarazo si así lo deciden. En los Estados Unidos este asunto se ha quedado en un limbo y por lo mismo se estaría atrayendo a que estos abortos se hicieran en la República Mexicana. Esa es una desgracia. 9 inmigrantes del centro de detención de Tacoma se declararon en huelga de hambre para protestar por las condiciones insalubres que podrían facilitar el contagio de COVID. El centro, uno de los más grandes del país, tiene capacidad para 1,500 personas que aguardan sus procesos de inmigración, según reporta el diario Seattle Times. Peyton Gendron, blanco de 18 años acusado de matar a 10 personas negras en un supermercado en Buffalo, en Nueva York, compareció ante el tribunal, escuchó la acusación formal de homicidio agravado por un jurado de instrucción. El abogado de oficio presentó una declaración de inocencia a nombre de su defendido. Le gritaron: "Eres un cobarde", cuando estaba entrando a la corte para comparecer ante un juez. El expresidente George Bush, de 75 años, sufrió un lapsus durante un discurso sobre la invasión rusa a Ucrania. Condenó una incursión totalmente injustificada y brutal de Irak en lugar de Rusia sobre el tema ucraniano, y lo dijo así. And the decision of one man to launch a wholly unjustified and brutal invasion of of Ukraine. Iraq, anyway. 75. Al final dice 75, como diciendo, tengo 75 años, como haciendo sentir, perdónenme, me equivoqué. Y además se le ve muy atropellada su forma de hablar, se le ve que no está concentrado en lo que está diciendo y se justifica de esta manera. Al final dice 75. El ejército ruso destruyó completamente la región industrial de Donbass, según admite Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano. Acusó a Moscú de llevar a cabo bombardeos sin sentido en medio de la intensificación de su ofensiva. La Organización Mundial de la Salud anunció la aprobación de emergencia de la vacuna con Videcia de la empresa china CanSino Biologics, mientras Pekín lucha en contra del resurgimiento de la pandemia del COVID. La inmunización se basa en un adenovirus humano modificado, se administra en una sola dosis y está recomendada para todos los grupos de edad a partir de los 18 años. Un panel asesor determinó que la fórmula cumple con los estándares de la Organización Mundial de la Salud y que los beneficios superan a los riesgos. Se llama Convidecia, esta vacuna de adenovirus. El mundo no está mejor preparado para una nueva pandemia de lo que estaba cuando surgió el COVID. De hecho, puede estar en una peor situación, según alerta la Organización Mundial de la Salud. Hoy, en este viernes, les tengo, hablando de salud, una pregunta en nuestras formas de consulta que yo les pido a todos ustedes que acudan a contestarla, porque creo que esta podría ser una posición muy clara de la sociedad mexicana sobre la importación de médicos.
de Cuba a México para el mejor servicio de la medicina pública en el país. La pregunta es esta, les estoy preguntando a ustedes, después de la pandemia que sufrimos, ¿quién mostró verdadero amor por México? ¿López Obrador o los médicos y las enfermeras del país? Hasta este momento, casi la totalidad, el 97% de ustedes, me dice los médicos y las enfermeras. Yo les agradezco que pasen en nuestras formas de consulta en @PedroFerriz, en www.centralfmequilibrio.com. Estamos en nuestros podcasts, en nuestras aplicaciones y yo creo que ustedes tienen algo que decir. Y si tienen algo que decir, yo les he insistido que aquí están los videos para que ustedes hablen en hashtag Opinión Central. La sociedad mexicana no está lista para opinar, no quiere opinar, no quiere dar la cara para opinar, y yo lo entiendo. Me parece que tendríamos que seguir insistiendo en ello. Y por lo mismo, aquí vamos a tener una postura indeclinable para seguir así. Vamos a hacer una pausa y regreso aquí con más noticias. El clima en Central FM Equilibrio. Para este viernes 20 de mayo en Ciudad Obregón, Sonora, se espera una temperatura máxima de 34 grados y una mínima de 16. El día será soleado. Y para Toluca, Estado de México, se espera una temperatura máxima de 25 grados y una mínima de 8, con una probabilidad de tormentas eléctricas del 40%. Para más información, visítanos en centralfmequilibrio.com. ¡Feliz fin de semana! Pedro Ferriz de Con. En Central FM Equilibrio. Primera emisión. La revolución del intelecto. Pedro Ferriz de Con en Canal 50.1, Ciudad Juárez, Chihuahua. Central FM, Equilibrio. ¡Mami, mira la playa! ¿Sabes cuántas empresas y empleos hay detrás de estas vacaciones? Los de transporte, los hoteles, los restaurantes. Las empresas son parte de nuestra vida y generan 8 de cada 10 empleos. Somos millones de empresarios y colaboradores trabajando para que a todos nos vaya mejor. CIRT, Radio y Televisión Mexicanas. Voz de las empresas. Consejo de la Comunicación. Tu opinión puede definir la conciencia de México. Participa y comparte nuestra encuesta del día. Esta es la pregunta del día. Después de la pandemia que sufrimos, ¿quién mostró verdadero amor por México? ¿López Obrador o los médicos y enfermeras? Gracias por participar en Central FM. Equilibrio. Tu opinión puede definir la conciencia de México. Participa y comparte nuestra encuesta del día. La revolución del intelecto. Somos México llega a Aguascalientes. Este 24 de mayo acompaña a Pedro Ferriz de Con en una plática magistral sobre el futuro de México. 24 de mayo. 18 horas. Pulgas Pandas Club de Golf. Aguascalientes, Aguascalientes. Presentado por Mujeres Empresarias Mexicanas, AC. Venta de boletos en revoluciondelintelecto.com. Somos México. Pedro Ferriz de Con y su editorial. En Central FM. Equilibrio. Hay momentos en la historia que me gusta recrear porque te dejan marcado. Y una frase que me ha impactado mucho del poco conocimiento que tengo de la historia del mundo es una frase atribuida a Julio César Augusto, que en realidad fue tomada, Julio César la tomó,
de Menandro. Menandro fue el autor de lo que se conoció como la Nueva Comedia Helénica en el periodo de los griegos, ahí por el año 340 a.C. Ahí por el año 49 a.C., Julio César Augusto, en el momento de cruzar el Rubicón para enfrentar a lo que sabía que sería un riesgo para su ejército y para su camino hacia el poder, era cruzar el Rubicón, enfrentar a Craso y enfrentar a Pompeyo y empezar lo que se conoció como la guerra civil en Roma. Julio César dijo alea jacta est, que viene a ser la traducción de la suerte está echada. ¿Qué quiere decir? Bueno, la suerte está echada quiere decir, bueno, ya se vio todo, todas las variables habidas y por haber. Ya se vieron los beneficios, ya se vieron los riesgos, ya se vio que los riesgos son extraordinariamente importantes por encima de los beneficios y que, como la suerte está echada, no hay nada más que ir hacia adelante y enfrentar a la suerte. Porque después de todo, ya se ha dispuesto lo que la suerte te va a determinar. La frase tiene un enorme poder espiritual porque llega un momento en la vida de los pueblos y en la vida de los líderes en la que se sabe lo que hay de frente y lo que hay que hacer es cerrar los ojos, abrir el espíritu, echarte hacia adelante y esperar a que el destino resuelva aquello que puede ser considerado como una crisis, pero también como una oportunidad. Julio César avanzó, ganó el terreno, llegó a integrar un triunvirato y después se convirtió en el imperator de Roma, Julio César Augustus. Es decir, se convirtió en el emperador de emperadores, en el hombre que cambió la historia del Imperio Romano. Bueno, si ustedes piensan en el Imperio Romano, yo creo que lo primero que pensamos es en Julio César, porque Julio César fue determinante y determinado. Y en un momento determinante de su vida, determinó lo que tendría que hacer. Alea jacta est, la suerte está echada. Todos los pueblos, en todos los tiempos, tenemos que utilizar esta frase. Y cuando la suerte está echada, lo que hay que hacer es levantarse, salir hacia adelante y enfrentar el destino. México, siglo XXI, 2022, hoy, sabemos lo que hay, sabemos lo que nos afecta de lo que hay, sabemos que lo que hay representa para México una amenaza, pero tenemos dos salidas, una alternativa. O te quedas detrás del Rubicón y no cruzas el río para enfrentar a la suerte que está echada, o cruzas el río y tomas la determinación de ir hacia adelante porque la suerte está echada. Porque después de todo, si no cruzas el río, también hay muchos conceptos que nos hablan en la historia de que aquel que no se atreve a cruzar el río no llega del otro lado. Y nosotros, como sociedad, estamos igual que Julio César. Estamos detrás del Rubicón. Pero estamos deshojando la margarita de si decimos o no que la suerte está echada, que nos echamos para adelante, que participamos y nos involucramos en el mejoramiento de la situación en la que hoy estamos inmersos. Sí, hay hombres determinantes que no solamente son determinantes para su historia, sino que son determinantes para la historia, en función no de sus palabras, no es el alea jacta est de Julio César, no, es la acción que toma después de la frase.
Y la acción fue la de voy por lo que tenga que ir y lucharé por lo que tenga que luchar para obtener lo que en este momento no tengo. Y lo que no tenía en ese momento era la posibilidad de determinar con poder lo que para él era el destino de Roma. Tomó el riesgo, cruzó el río, su ejército estaba detrás, estaba temeroso, no quería entrarle al tema. Pero cuando vio la actitud de Julio César, que con su caballo empezó a mojar las patas del caballo para irse del otro lado y tomar Roma, el ejército no tuvo otra alternativa más que seguirlo. Y lo siguió, sabiendo que estaban enfrentando al destino, que seguramente morirían, pero que su líder había dicho, adelante, vamos, por todo. Alea jacta est. La suerte está echada. Se lo digo a todas las organizaciones empresariales, al CCE, a la Coparmex, a la Concanaco, a la Canacintra, al Consejo de Empresarios Mexicanos, a todas las organizaciones en México a nivel empresarial. Se lo digo a todas las organizaciones sociales, se lo digo a Frena, se lo digo a Chalecos, Así por México, se lo digo a todas las organizaciones, a México, Mexicanos Unidos en contra de la corrupción, a todas las organizaciones en México, se los digo. Ya la suerte está echada. Nos vamos a poner de acuerdo para revertir este destino manifiesto del país. Vamos a permitir que nuestro país sea infiltrado por cubanos. Vayamos al socialismo, veamos cómo constantemente y en todas partes de la República se organizan reuniones de apoyo para el pueblo de Cuba, cuando en realidad es para el gobierno cubano. Vamos a estar de acuerdo en que no vayamos a una reunión de la Cumbre de las Américas por apoyar a Daniel Ortega Saavedra o a Nicolás Maduro. ¿Eso lo vamos a permitir? ¿Vamos a permitir que en nuestro país haya expropiaciones? ¿Vamos a permitir que en nuestro país haya adoctrinamiento? ¿Vamos a permitir que en nuestro país haya una confrontación entre los círculos del poder económico para seguir avanzando y hacer de México un país rico y progresista? ¿Vamos a seguir viendo cómo en nuestro país se generan millones y millones de pobres y que todos los días volteamos a ver a nuestros sistemas de salud y están vacíos de medicinas y también de aliento? ¿Vamos a permitir un presidente que todos los días sale a confrontar y a demostrar a todo lo que puede en medio de su frustración? ¿A un presidente que ataca a la Universidad Nacional Autónoma de México cada vez de que se le pega la gana o a los periodistas que lo criticamos? Alea jacta est. Para mí, la suerte está echada. Me pregunto si para ti. El próximo martes estaré contigo en Aguascalientes a las 6 de la tarde para platicar de Somos México y la revolución del intelecto. Si Julio César tuvo en algún momento la idea de reformar a Roma, la sociedad mexicana tendrá en su momento la necesidad de hacer lo mismo con México. La revolución del intelecto. Somos México llega a Aguascalientes. Este 24 de mayo acompaña a Pedro Ferriz de Con en una plática magistral sobre el futuro de México. 24 de mayo. 18 horas. Pulgas Pandas Club de Golf. Aguascalientes, Aguascalientes. Presentado por Mujeres Empresarias Mexicanas, AC. Venta de boletos en revoluciondelintelecto.com. Somos México. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Dice que los problemas en una sociedad se tienen que solucionar y para eso hay la gobernanza, ¿no? Es decir, esto está bien, esto tiene que desahogarse, esto tiene que salir adelante, esto tiene que resolverse. Hay que darle la vuelta a la hoja y solucionar los temas. Yo veo que lleva meses hablándose del Centro de Investigación y Docencia Económicas, conocido como el CIDE, un lugar que me ha tocado el privilegio de visitar, que es un centro de estudios polémico, fuerte, duro, pero inteligente,
en el que hay diversidad de pensamiento. Pero pareciera como si el tema del CIDE se hubiera dejado en un lugar fuera del refrigerador, esperando a que se descomponga, no sé, está esquinado, está en un proceso de asfixia y no hay ni para adelante ni para atrás. Yo quiero agradecer a Javier Aparicio, profesor investigador del Centro de Investigación y Docencia, el CIDE, el que esté conmigo esta mañana. Javier, buenos días. Muy buenos días a ti y a tu auditorio. ¿Qué pasa en el CIDE? Yo veo, ahorita lo escribía yo como estancado, el proceso hasta de su reconocimiento como una organización que ha sido importante para México por muchas décadas. ¿Qué pasa ahí? Claro, sí, como bien decías hace unos segundos, el CIDE lleva ya, yo diría, meses y años en una especie de conflicto, yo te diría, con CONACYT, y quizá con el gobierno federal. ¿En qué sentido? Digo, es una historia larga que creo que no quisiera yo abrumar al público, pero la situación en la que estamos hoy día es una situación de vulnerabilidad financiera. Y yo diría que eso nos preocupa por los dos, en los dos sentidos. Recordarás que hace año y medio el gobierno ordenó la extinción de una serie de fideicomisos. Entonces, sí, por decreto se extinguieron los fideicomisos de los centros públicos de investigación. El CIDE es un centro público de investigación del CONACYT. Y bueno, pues se nos ordenó que desapareciera el fideicomiso que teníamos. En su momento se trató de argumentar frente al gobierno, frente a la Cámara de Diputados, la necesidad que tenían los centros públicos de investigación de utilizar los fideicomisos pues para llegarse recursos propios, ¿no? Para poder gestionar proyectos, organizar diplomados, programas, hacer convenios internacionales, ¿no? Pero bueno, el gobierno ordenó la desaparición de los fideicomisos con una idea de allegarse recursos, una como presunción de culpabilidad, ¿no? Los fideicomisos son una cloaca de corrupción, cosa que en el caso del CIDE era absolutamente falsa, absolutamente falsa. Y bueno, desapareció el fideicomiso. ¿Y qué pasó con el CIDE? Pues el CIDE se quedó con unos recursos, o sea, nos quitaron la figura del fideicomiso, pero los recursos se los quedó el CIDE. Entonces hay unos recursos que están por ahí, que resulta que están congelados desde hace año y medio. Los tenemos en una cuenta bancaria a nombre del CIDE, pero no tenemos disposición de esos recursos, porque necesitamos el visto bueno del CONACYT y de la Secretaría de Hacienda. ¿Por qué? Pues porque al desaparecer la figura del fideicomiso, hace falta dar un nuevo marco normativo para el ejercicio de recursos del CIDE. Y bueno, esto empezó desde noviembre de 2020 y en su momento se nos dijo que iba a ser una transición suave, que ningún centro de investigación iba a ser afectado por este movimiento, digamos. Llevamos año y medio y estamos siendo afectados. El año pasado hubo un cambio de director en el CIDE, CONACYT nos mandó un investigador a dirigir el CIDE. Eso también ha causado controversias, protestas. Pero la situación en la que estamos ahora es que los profesores y profesoras del CIDE pues no nos están pagando completo. Yo te diría que desde octubre del año pasado, el personal académico del CIDE dejó de recibir sus ingresos de manera puntual y completa. No nos están pagando completo y no nos están pagando a tiempo. Y claro, pues mira, cuando ves el primer rezago, el segundo rezago, pues uno da el beneficio de la duda y dice, bueno, es una cuestión burocrática, se va a normalizar. Pero hoy ya estamos un año y medio después de que ocurrió esto y lo que manifestamos desde el sindicato del personal académico del CIDE es que esta situación es insostenible. Y efectivamente, las autoridades del CIDE lo que nos dicen es que no depende de nosotros, estamos haciendo los trámites con CONACYT. Pero ya pasó año y medio. Entonces, por ejemplo, cuando te dicen que la unidad de asuntos jurídicos la oficina de asuntos jurídicos de CONACYT está revisando los lineamientos, el marco normativo, para autorizarle al CIDE utilizar sus propios recursos, pues sí suena muy, muy extraño, ¿no? O sea, como digo,
año y medio para revisar, para permitirnos utilizar nuestros recursos. ¿Y cuál es el problema? Lo que nosotros manifestamos desde el día de ayer en una conferencia de prensa es que lo que estamos diciendo es que si el CONACYT y la Secretaría de Hacienda no le permiten al CIDE disponer de sus propios recursos, el CIDE va a entrar en una crisis gravísima, digamos, o se va a agravar la crisis en la que ya estamos. ¿Por qué? Porque se van a retrasar más pagos. El CIDE no va a ser capaz de enfrentar sus compromisos de pago del personal, de servicios generales y de otros rubros. ¿Por qué? Porque, bueno, el CIDE vive pues, de recursos públicos, de recursos fiscales, pero también de recursos propios. El CIDE, a lo largo de su trayectoria académica, desarrolló la capacidad de hacerse de recursos propios, pero el gobierno nos tiene vulnerado esto. O sea, no solo no podemos ejercer los recursos que ya teníamos, sino que tampoco podemos generar recursos propios. Ahorita los diplomados, parte de la oferta académica del CIDE está suspendida, porque no tenemos reglas del juego. Entonces, y lo sabemos desde el CIDE, y las autoridades del CIDE lo saben, sin acceso a nuestros propios recursos, sin la posibilidad de generar recursos propios, el CIDE no es financieramente viable. Y esto, si no se resuelve en este mes, lo que pensamos es que compromete la viabilidad del próximo semestre, cuando empiezan cursos de licenciatura, de maestría, de doctorado, porque lo que decimos nosotros es, bueno, ¿cuántos meses pretenden que trabajemos los profesores sin que nos paguen completo? Esa es la situación en la que estamos. Sí, y eso pues obviamente afecta al personal docente, afecta a los muchachos que durante algún tiempo tomaron una postura activa, ocupando las instalaciones, protestando en las instalaciones para que las cosas funcionaran. Y pues yo creo que el gobierno ha apostado al tiempo y al cansancio para en un momento determinado pues tomarlos o desesperados o contra las cuerdas o asfixiándose, ¿no? Pero esto creo que tiene un potencial explosivo, y permíteme que lo diga así, Javier, con los muchachos no se juega, con maestros libres como son ustedes tampoco, con la educación pública en México tampoco, ni con la privada, para el caso, pero a mí lo que me preocupa es que una situación que está en su mano, que está en la mano del gobierno, el arreglar hoy, ya hoy, y decir, démosle la vuelta al tema del CIDE, pareciera como si estuvieran cultivando problemas para hacerlos más grandes y de alguna suerte a lo mejor hasta victimizarse, no lo sé, pero cuando tú tienes a una directora de CONACYT que tiene oídos sordos y no tiene la sensibilidad para atender ante los demás lo que sí se atiende para ella y para su grupo, pues entonces estamos hablando de que se está atentando en contra de uno de los centros de investigación y estudio económico más importantes de México, que es un valor de México. A mí me ha tocado estar con ustedes ahí, me han cuestionado, me han puesto contra las cuerdas desde el punto de vista de las razones intelectual, y lo tomamos como bueno, porque eso es un centro de pensamiento, de discusión, de disenso, de lucha, de avance, y no se ve. Y yo recuerdo que los estudiantes del CIDE te invitaron a discutir temas de nuestro sistema político electoral, lo recuerdo. Sí, claro, cuando estaba yo como aspirante a la presidencia, y me pareció bien, y oye, y son duros, pero pues uno no va a enfrentar un jardín de rosas, va uno a enfrentar a gente pensante, y vi gente pensante, y no quiero, y por eso hablo contigo, solamente para decirte que estamos al pendiente del CIDE, que sabemos que el plazo está por vencerse desde el punto de vista de resistencia, de que pueden ustedes resistir una situación así, los acompañamos y te pido que estemos en comunicación para que esto se resuelva, y hago desde aquí un llamado a las autoridades mexicanas para que, por Dios, con seriedad, arreglen el tema del CIDE. No se puede vivir así, y eso para México es un agravio. Y yo, querido Javier, a ti y en tu persona envío un acto de solidaridad del pueblo de México. Estoy viendo aquí comentarios, estamos con ustedes
y con el corazón estaremos en comunicación. Muchísimas gracias, Pedro, por el espacio y gracias al auditorio. De verdad, no estamos pidiendo recursos al gobierno, estamos pidiéndole al gobierno, a CONACYT, que nos permita utilizar los recursos que nos dimos durante años de trabajo académico honesto. Porque si no, vamos a afectar a los estudiantes, como tú lo dices. No queremos perjudicar a los estudiantes. Los estudiantes no merecen que un centro público de calidad no les cumpla la promesa. Pues es muy sencillo entenderlo. De verdad, hay que tener algo aquí en la cabeza y algo aquí en el corazón para estar en sus zapatos. Y desde aquí te mando mi solidaridad y el apoyo a todos. Un abrazo, querido amigo. Gracias, buenos días. Gracias, Javier Aparicio. Nos habla de los problemas que hay en nuestro país. La suerte está echada, queridos amigos. Hay que dar pasos adelante para solucionar los grandes problemas de México. Esos en los que nos mete el gobierno que hoy está al frente del país. La información internacional con Adriana Braniff. Central FM. Equilibrio. Y voy con mi querida Adriana Braniff en Austin, Texas, para hablar de información internacional, a quien, por supuesto, saludo con todo mi cariño. ¿Cómo estás, Adriana? Muy bien, Pedro, amaneciendo una vez más en la capital de Texas, un poco nublada hoy sí lo veo un poco nublada, pero con muchísimo ánimo, porque además es viernes, Pedro, y hoy te tengo noticias de Elon Musk, pero antes quiero comentarte esto que sí parece de risa, porque para empezar no sabemos todavía la respuesta de Joe Biden hacia lo que solicita el presidente de México, ¿verdad? Yo no tengo información, no sé tú si ya tienes información, si ya contestó Joe Biden, Pedro. Pues lo que más sé es que una subsecretaria de Estado acaba de decir: los que no quieran venir a la Cumbre de las Américas porque insistan en Nicaragua, Venezuela y Cuba, perderán la oportunidad de trabajar con los Estados Unidos. Wow, sí, pues sí, eso es más que dicho, pero oficialmente pues no se ha sabido nada. Y esto, pues nada más, mira, esto lo dice Kerry Hannan, que es subsecretaria de Estado norteamericano para este tipo de asuntos. Dice: los países que amenazan con no acudir, pues deben asistir o perderán la oportunidad de trabajar con nosotros. Y yo creo que esta es una... le dice. Pues sí, te la pierdes, ¿no? Y ahí no dice quiénes, pero sí dice la situación. Y yo creo que este es un pensamiento que va dirigido específicamente a México. Una respuesta no directa. Vamos a ver si la hace directo o no. Pero fíjate lo que está diciendo Nicolás Maduro, uno de la manzana de la discordia. Dice que va a solicitar, Pedro, una visa para ir a un festival de música en Nueva York que se va a realizar justamente un día después de la Cumbre de las Américas, porque ama Estados Unidos. ¿Puedes creerlo, Pedro? Se da. Es algo que no es entendible, pero bueno, habría que comentar ese tema. Oye, Pedro, Elon Musk pues lleva haciendo noticias semanas. Siempre ha sido, porque pues es el hombre más rico del mundo, entonces tiene que ser noticia, pero empezó a sonar más cuando habló de la compra de Twitter por estos $44 mil millones y que luego la puso en pausa. Pero esta mañana amanecemos con dos noticias de Elon Musk. Uno, que tiene una acusación de acoso sexual por parte de una mujer. Es una azafata que trabajó en SpaceX y que dice que después no la silenció, pero bueno, sí, la silenció con $250,000. Eso es una historia que está por desarrollarse, puede ser un ataque político, no sabemos. El otro es que va a Brasil, ya se fue hoy, va a entrevistarse con Jair Bolsonaro, es información de Bloomberg, y esto está sucediendo 5 meses antes de que Jair Bolsonaro busque un segundo término en la presidencia, o sea, busca reelegirse para enfrentarse a Lula da Silva, que es el comunista, el socialista, que ya fue presidente y quiere volver a contender. Bueno, el hecho es que el hombre más rico del planeta se va a entrevistar hoy con Bolsonaro en Sao Paulo, ya lo anunció esta fuente que es O Globo. ¿De qué van a hablar o para qué va? Han dicho que para dos cosas, para hablar de conectividad en Brasil y para hablar de la protección del Amazonas.
Y fíjate qué chistoso juego de palabras cuando, cuando lo lees en inglés, porque cuando lo lees en inglés lees que va a protect Amazon. Entonces, pues ya sabemos que Amazon es la empresa cuyo dueño es su competidor o su rival, tanto en dinero como en cohetes, en todo, ¿no? Pero bueno, el hecho es que va para allá Elon Musk, y Bolsonaro sabemos que es un presidente de ultraderecha. Musk se volvió muy, muy, muy popular entre los seguidores de Bolsonaro a raíz de que lanzó esta petición por comprar Twitter, que se habló de que iba a regresar a Donald Trump a esta plataforma, que le iba a devolver la democracia a esta plataforma, a Twitter, ¿no? Entonces se volvió muy popular entre los seguidores. Jair Bolsonaro no va a ir a la cumbre, es uno de los que no va, pero no va no porque la simpatía con la el ultrasocialismo, trasnochado comunismo latinoamericano, sino porque tiene mucha relación con Donald Trump, y entonces le quiere hacer el feo a Joe Biden, y es por eso que no va. Pero bueno, ahí está el asunto de Jair Bolsonaro, al cual le han censurado también muchos tweets en Facebook, por cierto, por esparcir, por decir noticias, fake news del COVID. Vamos a ver qué pasa de esta visita. Se me hace interesante que vaya para allá. Mientras tanto, Joe Biden trae su popularidad, Pedro, hasta el piso. Ahora sí, da una encuesta de Associated Press, lo tiene en su nivel más bajo desde su presidencia, y los precios siguen a la alza. La gasolina, nada más para terminar, Pedro. Hay analistas de JP Morgan que están pronosticando que para verano, que ya está a la vuelta de la esquina, estamos hablando de agosto, la gasolina podría estar en $6 por galón aquí en los Estados Unidos. JP Morgan, ¿eh? Así es que a comprar la bicicleta, Pedro. Sí, sí. O un par de zapatos, tenis, baratos. A caminar. Qué barbaridad. Y bueno, creo que ahí no va a haber subsidios, ¿verdad? De nada. Simplemente es el precio que es producto del costo de las cosas, más la utilidad, más el pago de impuestos. Todo eso, y tampoco van a controlar los precios de ninguna canasta básica, por cierto, tampoco. Por cierto, claro, pero en fin, hay que enfrentar a la realidad en la economía, así las cosas. Querida Adriana, que tengas un extraordinario fin de semana. Acaba de festejar a tu cachorro, y desde aquí también a mi querido Eddie, al chavo, le mandamos todo nuestro cariño a sus 21 años de edad. Gracias, Pedro, de tu parte. Que tengas un excelente fin de semana y seguiremos en festejo, claro que sí. Claro que sí. Resumen de noticias en la hora central con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. No, la respuesta más concreta que tenemos sobre la postura de los Estados Unidos sobre este condicionamiento a que los países de América Latina que no quieran ir a la Cumbre de las Américas por defender la presencia de Venezuela, de Nicaragua y de Cuba, dice Kerry Hannan, subsecretario de Estado norteamericano, que los países que amenazaron con no acudir a la reunión de las Américas, si estos países no son invitados, deberán asistir o perderán la oportunidad de trabajar con los Estados Unidos. Esta creo que es una postura dura, fuerte y determinada. Y creo que lo siguiente que lo tendrá que decir la Casa Blanca será en el mismo sentido. Hoy estoy en comunicación con un hombre muy querido y que es presidente nacional de Coparmex, que nos habla de algunos temas que fueron tratados ayer cuando la Coparmex urge al gobierno federal atender los problemas derivados del diseño del espacio aéreo mexicano, sobre todo en la zona en donde se concentra el problema, en el área metropolitana, en el altiplano, en México. Pepe Medina, ¿cómo estás? Buenos días, José. Muy buenos días, querido Pedro. Qué gusto saludarte. Me da mucho gusto verte. ¿No has parado, verdad? Pues hay tantos temas que atender, Pedro, que hay que seguirle. Oye, pues empezando por el espacio aéreo, y bueno, hay tanto que podríamos estar aquí, varios programas contigo, pero seguimos en categoría 2, ha pasado un año de esto, y no se ve un avance cualitativo que permita destrabar este margallate en donde parece que hay muchos problemas, incompetencia de algunos de los operadores, falta de recursos para su capacitación, las aerolíneas están muy presionadas, hay muchas tomas de vuelo cuando está a punto de aterrizar un avión
por encima de la norma. En fin, todo esto, ¿cómo lo están ustedes viendo como corporación empresarial? Sí, bueno, empezaríamos por este reporte del Sindicato de Controladores Aéreos, en donde nos dice que de marzo del 2021 a la fecha ha habido 100 incidentes. De estos, 30 se han presentado en los últimos 4 meses, en donde 10 de ellos son en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en donde pues ha sido gracias a la pericia de los pilotos que se ha podido evitar una colisión entre aeronaves. Como bien lo comentas, Pedro, hace ya un año la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos rebajó la calificación de la seguridad aérea de México de categoría 1 a categoría 2. En ese entonces, la FAA, por sus siglas en inglés, esta Administración Federal de Aviación, hizo 28 recomendaciones al gobierno mexicano que de alguna manera están resumidas en esto que comentabas: problemas en materia de conocimiento técnico, número insuficiente de inspectores aéreos, una falta de personal calificado, falta de personal con experiencia, un deficiente mantenimiento de los registros, de los procedimientos de inspección y desde luego la resolución de preocupaciones de seguridad. También es de hacer notar este pronunciamiento de la Federación Internacional de Asociaciones de Pilotos de Líneas Aéreas, en donde ellos advierten la falta de capacitación del personal mexicano para maniobrar en el nuevo espacio aéreo reconfigurado a partir de considerar 3 aeropuertos entre el Valle de México y el Valle de Toluca. Ya nos lo había dicho Mitre en el 2018, Pedro, en donde este centro de investigación sin fines de lucro comentó que el tener 3 aeropuertos, el aeropuerto de la Ciudad de México, el aeropuerto Felipe Ángeles y el aeropuerto de Toluca, requería la creación de un espacio aéreo sumamente complejo. Es así como lo calificaron. Ellos comentaron en Mitre que se podía perfectamente operar con 2 aeropuertos, ya fuera el aeropuerto de la Ciudad de México y el aeropuerto de Toluca, o el aeropuerto de Texcoco y el aeropuerto de Toluca. Pero a la hora de incorporar el aeropuerto de la Ciudad de México con el Felipe Ángeles y con el aeropuerto de Toluca, se configuraba este espacio aéreo como sumamente complejo. En este sentido, es importante recuperar la categoría 1 del espacio aéreo mexicano, porque esto ha limitado a las líneas aéreas mexicanas a poder abrir más rutas, más vuelos hacia los Estados Unidos, perdiendo esa competitividad y dejándosela a empresas, a líneas aéreas extranjeras. Por lo mismo, es momento de hacer prevención, Pedro. Lo que proponemos desde Coparmex es, desde luego, esta capacitación que debe ser el primer paso a los controladores aéreos para que sea una capacitación adecuada, profesional. Una segunda propuesta tiene que ver con mejorar las condiciones laborales. Sabemos que el nivel de tensión, el nivel de estrés a la que están sujetos los controladores aéreos es sumamente severa. Por lo mismo, requieren espacios de descanso, requieren que no haya una sobrecarga, y cuando se suma a que hay personal insuficiente, nos parece, Pedro, que no es momento de argumentar austeridad para recortar las contrataciones de controladores aéreos y sobrecargar este trabajo que pone en riesgo a vidas humanas. Desde luego requerimos también estos estudios técnicos profundos, certificaciones internacionales para que haya esta certidumbre en la gestión del espacio aéreo del Valle de México. Ya lo comentabas, el número de vuelos que van aterrizando y tienen que tomar nuevamente altura por tráficos en la pista. Esto es algo que escuchamos cada día más que está sucediendo a distintos vuelos de distintas líneas aéreas. Por lo mismo, también se requiere la inversión en infraestructura para tener esta operación con tecnología satelital y comunicaciones, y esto sobre todo en otros aeropuertos de nuestro país, no necesariamente nada más el aeropuerto de la Ciudad de México, Pedro. Pues es mucho lo que hay que hacer. Y sobre todo, estamos todos así como encogidos de hombros, esperando que en algún momento pudiera haber, temiendo que pudiera haber en algún momento un accidente fatal, que pues con esto no se juega, no es un asunto que se deba de posponer.
he hablado aquí en este espacio con el líder del sindicato de los controladores aéreos y me dicen, es que nos faltan muchas cosas para poder trabajar. Estamos trabajando a niveles muy marginales y a veces extenuante tiempo de trabajo de 24 horas seguidas que simplemente no nos permite estar en nuestros 5 sentidos y necesitamos el apoyo. Ese es uno de los argumentos. Pero pues también me pongo a ver la presión que tienen las aerolíneas para empezar a operar más vuelos en el AIFA porque al presidente le hace falta que haya operatividad ahí, pero pues ante estas condiciones, Pepe, se me hace muy complicado que se pueda incrementar el número de frecuencias porque esto va a poner en un entredicho muy grave y muy grande a la zona metropolitana, por decir una, pero es mucho más amplio y el asunto le impacta a la operatividad turística, a la de carga. Imagínate tú lo que es, Pepe, que se diga, a partir de ya habrá carga en el AIFA. Sí, pero no hay aduana, no hay instancias de migración, no hay almacenes para depositar, no hay... Los costos de las compañías que llevan la carga, tienen que llevar luego esa carga al aeropuerto de la Ciudad de México, al de Texcoco, y desde ahí volverla a repartir. Imagínate todo lo que implica una situación de esta naturaleza con acuerdos que se hacen en gobernación. O sea, no tiene mucho sentido todo lo que está pasando y espero que pronto esto se arregle porque esto tiene que ver con la operatividad por aire de nuestro país, que es impactante y es todo. Sí, lo que señalas, Pedro, de la carga en el aeropuerto Felipe Ángeles, pues eventualmente se harán las inversiones para que haya una buena conectividad, que haya instalaciones de aduana, que haya bodegas, que haya empresas de logística. Sin embargo, pues a medida que haya más operaciones en el aeropuerto Felipe Ángeles, habrá una mayor presión sobre el espacio aéreo mexicano. Y en ese sentido, tenemos que atender estas recomendaciones, recuperar la categoría 1, que eso significará que habrá más personal de controladores aéreos que no estén sujetos a esta sobrecarga de trabajo, de tal manera que es momento de hacer prevención antes de que, como señalas, tengamos que lamentar un accidente. Las indicaciones, las recomendaciones de la Administración Federal americana son muy claras. Lo que tenemos que hacer para recuperar la categoría número 1, bueno, ya llevamos un año, como bien lo señalas, Pedro, tenemos que poner manos a la obra para que se apliquen estas recomendaciones, de tal manera que podamos tener ese espacio seguro. En la medida en que aumenten las operaciones hacia el Valle de México, habrá cada vez más presión. Lo que tenemos que hacer es resolver de manera preventiva. Todavía no tenemos el número de operaciones que había antes de la pandemia sobre el Valle de México y estamos teniendo ya más operaciones que no pueden aterrizar por esta falta de coordinación, por esta complejidad que se ha puesto en el rediseño del espacio aéreo. Por eso el llamado a hacer estas recomendaciones, aplicarlas y recuperar esta seguridad del espacio aéreo mexicano. Pepe Medina Mora, hay mucho que hacer, muchísimo que hacer en muchas áreas y yo creo, así como hoy en la mañana estaba recordando a Julio César, cuando cruzó el Rubicón y decía, la suerte está echada. Yo creo que hay muchas cosas que se han echado a la suerte y tenemos que dar pasos asertivos hacia adelante para componer todo lo que está descompuesto en nuestro país. Tenemos tanto que dar, tanto que aprovechar, que ya no podemos perder el tiempo. Te mando un abrazo y como siempre te agradezco tu presencia aquí. Sí, igualmente, muchas gracias, un gusto saludarte y un fuerte abrazo, Pedro. Gracias, querido amigo. Pepe Medina Mora, un hombre queridísimo, respetable, comprometido con México, presidente de Coparmex. Roberto José Pacheco está con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Y estoy con Roberto José Pacheco esta mañana de viernes. Buenos días, Roberto. Mi estimado Ferriz de Con, ¿qué tal? Te saludo con mucho gusto. Pues te comento que ayer hubo un desayuno con los reporteros de la Fuente del Senado, donde Ricardo Monreal, quien es el presidente de la JUCOPO, la Junta de Coordinación Política del Senado, y líder de la mayoría de Morena, pues dibuja, Pedro, lo que será la contienda electoral del 2022. Monreal, quien aspira, como lo ha dicho desde hace ya un buen tiempo,
estar en la boleta electoral del 2024, visualiza que la lucha por la silla presidencial, pues sí, no será un día de campo para Morena, ya que, en primer lugar, porque dice que el presidente López Obrador pues no estará en la boleta, y también porque habrá una oposición real, pero también competitiva. Así lo dijo, escuchemos. Por eso la contienda en Morena interna tiene que ser muy cuidada, porque yo no creo que sea, como dicen algunos, un día de campo para Morena, no creo. A pesar de la fuerza que tiene el presidente de la República. Bueno, si el presidente influye, pero no será definitivo, dice Monreal, quien reconoce que la anticipación de las campañas y la apertura de este proceso tan temprano, que el propio presidente fue el que dio el banderazo de salida, pues está generando crispación y eventos como el ocurrido hace unos días, donde Marcelo Ebrard, aspirante a la candidatura presidencial, fue increpado por un simpatizante o simpatizantes de Claudia Sheinbaum. Pide, por cierto, Monreal, a los simpatizantes de Morena, pues que no profundicen las disputas internas con otro aspirante, porque finalmente a todos los que va a necesitar el partido para refrendar el triunfo, porque dice, no podemos darnos el lujo de sustraer o eliminar a ninguno de los aspirantes. Reconoce Monreal que increpar a Marcelo Ebrard, pues sí prende los focos rojos, por lo que hay que cuidar el discurso y la unidad al interior de Morena. Esta es un mensaje directo precisamente al dirigente nacional de este partido, ¿no? A Mario Delgado, porque dice que lo importante es que no haya ya violencia. Ayer fueron increpaciones, quizás agresiones verbales, pero esto puede derivar después a huevazos o a quitomatazos, y bueno, esto no va a ayudar a la unidad partidaria de Morena. Menciona también Monreal que la contienda presidencial del 24 sí se va a dar con dos grandes bloques, Morena y sus aliados, y un bloque de oposición constituido por el PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, y será, así lo dice, oposición real y competitiva. Él declara que no tiene en sus aspiraciones ningún plan B, ni tampoco va a aceptar un premio de consolación. Bueno, eso estará por verse. Aseveró que el caso de intentar excluirse o excluirlo, él va a luchar por incluirse. No está pensando en luchar fuera de Morena. Así pues, mi estimado Ferriz, reunión con los reporteros, fueron casi 2 horas, no nos da tiempo de hablar de todo lo que se dijo en esta reunión, pero bueno, es un corte de caja donde Monreal pues ratifica lo que ha dicho y ha venido diciendo ya de meses atrás. Él dice que quiere estar en la boleta electoral y muchos lo ven ya con otro color o membrete de otros partidos políticos para esta contienda. Bueno, al tiempo es lo que nos vamos a enterar. Pedro. Al tiempo, querido amigo, y veremos tantas cosas. Roberto José, un buen fin de semana para ti. Igualmente, mi estimado Ferriz, un abrazo. Gracias, hermano, buenos días. Y voy con Akbar Delgado, que nos tiene información. Y te saludo esta mañana, querido amigo. Pedro, querido, muy buenos días. Fíjate que en Chihuahua, en el marco del Foro de México y Unión Europea sobre la simbiosis industrial, sobre todo hablando de economía circular, estuvo en Chihuahua el embajador de la Unión Europea en México, Gauthier Mignot. Él declara que el gobierno de México es un obstáculo para la economía circular y aleja las inversiones. Dice que México es un país que tiene un potencial fantástico en energías renovables y en pocos lugares hay costos de producción tan bajos en el mundo en ese tipo de energías y hay que aprovecharlo. Para eso, dice, se requiere de inversión importante y difícilmente puede provenir únicamente del sector público mexicano, pero checa cómo menciona lo que le dicen los empresarios al embajador. En todo el mundo, esas grandes empresas, y hay muchos actores europeos, están invirtiendo masivamente en el mundo y ahora la inversión en México, lamentablemente, se ha detenido. Nos dicen, tenemos objetivos corporativos globales de energía verde, de descarbonización de nuestro consumo energético. Si no somos capaces de lograr nuestros objetivos y de demostrar a nuestra sede que los estamos cumpliendo, nuestra inversión va a estar en problemas y por lo menos eso va a frenar nuevas inversiones. En este evento, Pedro, en el que por primera vez
se realiza fuera de la Ciudad de México, se trasladaron a Chihuahua, donde ven muchos avances en materia de economía circular, gracias al esfuerzo que han hecho varios empresarios alrededor de Coparmex. Y mira, se dieron a conocer las 8 grandes oportunidades que tienen tanto empresas locales de la región y obviamente a nivel internacional para hacer una relación comercial entre ellas por medio de aprovechar sus residuos, y se presentaron los resultados del proyecto piloto muy interesante, Pedro, Chihuahua Green City, que fue financiado específicamente por la Unión Europea en México. Sin embargo, mientras se tengan estos obstáculos por parte de gobiernos, de autoridades, de personajes, obviamente que permean la idea de regresar a las energías sucias, pues va a estar complicadísimo poder tener este tipo de avances. Y tú sabes que hay un tratado con la Unión Europea que es importante, se tocó el tema, y de hecho está haciendo una advertencia el embajador. No se pueden seguir deteniendo las inversiones en esta materia. A nadie le conviene. Es la información, Pedro. Gracias, querido amigo. Te mando un abrazo, Akbar. Igualmente, Pedro. Buen viernes. Pedro Ferriz Híjar y Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Don Pedro Ferriz Híjar, buenos días. Ingeniero Pedro Ferriz de Con, es viernes, llegamos al otro lado. No me lo recuerdo. Nadando de muertito, así nomás. Sí, con flotis. Pero llegamos. ¿Qué pasa? Oye, ¿te acuerdas de esta escena? This is Houston. Say again, please. Houston, we have a problem. We have a problem. Apolo 13. Ya, yo creo que ya va a ser parte del moto de la Cuarta Transformación. Sí, ¿verdad? Cada vez que sale información de Houston es We have a problem. Houston, we have a problem. Porque otra casa, otra corrupción, y ahora ya se había tardado en salir este asunto de la Carmelina Esquer. Hija del secretario particular del presidente de la República. Que se encarga de las finanzas del presidente. De las finanzas del presidente. Y de las propias. Importante mencionar, esto lo retoma el día de hoy el pasquín del Reforma. Del Reforma, en donde pues empieza a dar a conocer lo que en Houston es un problema enorme, porque esta mujer, y a nosotros inclusive se nos ha llegado información en Houston, inclusive recuerdo en algún momento, te acordarás que estuvimos sentados con un abogado que trabajaba para esta empresa, para Pemex Procurement International. Y con varios proveedores. Y con varios proveedores que nos hacían saber de la corrupción que hay dentro de Petróleos Mexicanos en los Estados Unidos. Ahora, este escándalo de Carmelina Esquer, cuyo background laboral, pues es, hombre, tiene más currículum un conductor de Rapima. La chava trabajó en una empresa de mercado. ¿De qué? No, de DHL. De mensajería. De mensajería. Trabajó en una empresa de mensajería, de ahí trabajó también para la Cámara de Diputados. Pero vamos, el conocimiento que tiene esta mujer para manejar una empresa como Pemex Procurement International, pues no es digno. Entró a Pemex como en recursos humanos y en pocos meses acaba siendo la directora de la empresa. Entonces, lo que te alega nuevamente, complicidad, compadrazgos y sobre todo una pieza fundamental de la estrategia del presidente López Obrador para conseguir la soberanía energética de nuestro país, que fue la compra de Deer Park. Esta compra ¿Qué me dijo un alto directivo de una empresota grandotota? Eso que compró México es una chatarra. Es basura. Y digo, no quiero yo venir aquí a agitar el caldero, porque tampoco se trata de eso, pero hace poco me reuní yo con uno de los directivos para América Latina de Baker Hughes. Estuve yo cenando con él, es un chavo de Venezuela, es venezolano. Y platicábamos justamente de la otra casa, ¿no? De la otra casa de José Ramón. Y me dice, mira, todo esto es un show mediático. Claro que hubo, por supuesto que hubo corrupción,
Claro que hubo un contrato dado. Por supuesto que esa casa se le dio a José Ramón como contraprestación. Un dulcecito. Un dulcecito para apoyar a la Cuarta Transformación. Pero el problema que está teniendo Pemex Procurement International ahora va a ser mucho mayor. Porque, y lo mencionábamos cuando se dio la compra de Deer Park, esta mujer gana pues casi el doble de lo que gana el presidente de la República. Y que se ha enriquecido y lógicamente a costa de este trabajo que tiene en esta empresa en los Estados Unidos. Ahora, tenemos que tener una relación del costo de vida. ¿Qué va a pasar cuando lleguen los altos directivos de esta empresa de Deer Park o esta empresa de Pemex Procurement International y tengan que ser equiparables sus sueldos con los del presidente de la República porque nadie puede ganar más que él? Aquí hay ingenieros petroquímicos que no dejan el mes por menos de $60,000. Casi ganan lo mismo que Jorge Ramos. Imagínate el escándalo que va a generar eso en Palacio Nacional. Entonces, es un problema grande porque todo lo que hace esta mujer está lleno de opacidad. Lo reporta el Reforma, esconder la nómina, esconder los proveedores, aplicar adjudicaciones directas en una filial de Petróleos Mexicanos que tiene un importantísimo poder dentro del intercambio que hay, nada más en la compra de gasolinas a los Estados Unidos. El asunto de la compra del gas, ahora que fue el apagón último, fue parte de Pemex Procurement International en relación y en compañía con la Comisión Federal de Electricidad, que compraron el gas y no lo pagaron. Entonces no compraron nada, viven de fiado, pero la corrupción que hay detrás de esta mujer es digna de llamar la atención. Entonces, otra casa, otro escándalo, otro problema, otra vez Houston. Otra vez Houston. A buena hora vinimos para acá, mano, a ver si nos vamos a Austin. Sí, nos vamos allá con el hijo de Adriana Bragg. Sí, o a Tlaxcala. Oye, también otro dato interesante que está pasando, fíjate, acerca de los médicos. Estuve investigando un tanto sobre los presupuestos y di con este dato. 1,700 millones de pesos se dieron en presupuesto para la contratación de nuevos soldados en nuestro país, nada más en el 2021. El presupuesto para la contratación de nuevos médicos en un año todavía pandémico fue de 700 millones de pesos. Nada más para que tengamos listas las prioridades. 1,000 millones de pesos de diferencia entre la contratación de soldados y médicos. Creo que es un dato interesantísimo para ver en dónde están las prioridades. Y sobre todo, el final de todos es esto que reporta en su columna Raimundo Riva Palacio. ¿Te fijaste que lo dije bien? Raimundo Riva Palacio, en donde me llama muchísimo la atención. A ver si la pueden poner por ahí, lo que reporta Raimundo en su columna de El Universal, en donde dice, reunidos con sus cercanos, uno de sus principales y no el más importante de sus asesores políticos, Rafael Barajas, el Fisgón, afamado monero de la jornada y jefe de la Escuela de Cuadros de Morena, le sugirió que anunciara su ausencia de la Cumbre de las Américas si no eran invitados Cuba, Nicaragua y Venezuela. No sé de dónde haya sacado esta información que escribe en El Financiero Raimundo Riva Palacio, pero imagínate tú el presidente de la República tomando consejos internacionales en manos de este señor que tienen ahí en pantalla. ¿Que ni se bañó? Ahí están todos los moneros de la Cuarta Transformación, que parece que en verdad que ni se bañan, pero con todo respeto a los caricaturistas, no son expertos en política internacional. Y no puede ser que el presidente... ¿Qué diría Henry Kissinger? Imagínate que supiera que el presidente de México está tomando consejos internacionales en materia de cooperación multilateral de un cuate que se dedica a colorear. Ya lo dijo Kerry Hannan, la subsecretaria de Estado norteamericano, anoche. Lo dijo... Todo aquel país que no quiera venir a la reunión de las Américas por el argumento de Cuba, Venezuela y Nicaragua, deberían desistir o perderán la oportunidad de trabajar con nosotros. Pero aparte, Inge, es el tomar consejos de quien del último. O sea que a Andrés Manuel López Obrador hay que agarrarlo antes de dormir, porque con eso es con lo que se queda. Lo mismo pasó con el avión presidencial. La sugerencia viene de un alto directivo de turismo en nuestro país, bueno, de Daniel Chávez, para hacernos rápidos, en donde le dice, ¿por qué no rifas el avión? Y va y lo rifa.
Oye, ¿por qué no cancelas tu participación a la Cumbre de las Américas? Y este va y lo hace. Es increíble el nivel de asesoría. Y ya para irnos de viernes, ¿has escuchado hablar del Table del Bienestar? No. ¿No? Fíjate qué padre está. Ahora que está la campaña de candidaturas en el partido más feminista de la historia, se dan casos como estos en las precampañas para gobernador. En mi Durango, está de fiesta. Hoy mi Durango, que levante la mano, que hay que ser contento, que levante la mano, hay que ser contento, que levante la mano, hay que ser contento, hay que ser feliz, que levante la mano, que levante la mano, hay que ser contento, que levante la mano, hay que ser feliz. Oye, Marina gobernadora. Tampoco no se te antoja levantar la mano y estar contento. Se me antoja salirme de ahí. El Table del Bienestar. Ahí lo tienen. Cosa más grotesca. El gobierno más feminista de la historia. ¿No se veían muy contentas las mujeres? No, por supuesto que no. Es una falta de respeto y más de una campaña política. ¿Qué nivel? Marina gobernadora. Y nada más falta que fuera la que estaba bailando, pero no era. Qué horror. En fin, querido hijo, tenemos a Laira Sansores. Ya después de ahí ya no hay Houston, we have color rojo el pelo, ¿eh? Hablemos de cine con Ricardo Colorado en Central FM Equilibrio. Mi querido Ricardo, te saludo esta mañana. Mi querido Pedro, ¿cómo estás? Te abrazo. Hoy viernes de cine, fin de semana. ¿Cómo te fue, Pedro, en esta semana tan agitada? Muy bien, y con mucha chamba, claro, por supuesto, y así nos entretenemos. Claro, Pedro, pues hay que estar positivos, hay muchas noticias, Pedro, en el mundo del séptimo arte, y por aquí saludo a toda nuestra audiencia. Pero hay una triste noticia en el mundo del séptimo arte. Fíjate que falleció esta semana el compositor griego Vangelis. A él lo recordamos por su música, por su gran talento, por su donación en una sola palabra, Pedro, al mundo del cine, con dos grandes scores, el de Blade Runner y el de Carros de Fuego. Vangelis fallece a los 79 años, posiblemente lo que se presume fue COVID en Francia, y fue uno, Pedro, de los iniciadores de la música electrónica, ya que en todas sus composiciones escindió de un ensamble, de una orquesta, de instrumentos. Él se enfocó siempre en crear música a través de sintetizadores, de teclados, y fue sin duda un gran revolucionario. En paz descanse este gran creador Vangelis, y vamos a recordar siempre sus melodías, sus cintas, su score y su gran talento. En cines, Pedro, vienen una película de la cual hablamos la semana pasada, la estamos esperando ya con tremendas uñas. Se trata nada más y nada menos Top Gun Maverick, y es el regreso estelar de Tom Cruise a la pantalla de plata. Acaba de estar en México, después se fue a Cannes, y ¿cómo te explico que fue aquello un suceso? A la alfombra roja, medios, todo el mundo se aglutinó en torno a la figura de Tom Cruise, porque la película está rompiendo taquillas, pero está haciendo algo muy interesante, Pedro. Está regresando realmente a la gente al cine, porque esta película solamente se está estrenando en cines. Y en declaraciones de Tom Cruise son muy claras, muy blunt, dirían los gringos, muy evidentes, directas y al grano. Él aclara que no hay otra forma de ver el cine que en el cine, y siempre verá la forma en que la gente regrese a las salas a volver a llenar esas butacas, porque después de esta guerra de streaming y de plataformas se vio muy mermado el contenido, empezaron a bajar la calidad de las cintas, y ahora este gran regreso de Maverick está trayendo un poco de luz. La vamos a ver en México el 26 de mayo. Ojo, es un muy buen regreso, es una buena recomendación. En Disney Plus, Pedro, viene Obi-Wan. Esta es la serie más esperada sin duda. También la estamos esperando para el 26. Ya Disney y Lucasfilm hicieron alguna declaración en torno a la serie de Obi-Wan. Esta es una saga, una precuela de todo el universo de Star Wars. Para los fans creo que va a ser un día muy importante el 26. Y bueno, Pedro, viene otra serie que está en la mesa, que es la que hace Tom Hanks,
que es el creador del juego del calamar, este coreano que rompió todos los récords de audiencia durante la pandemia con esta serie, el juego del calamar. Viene ahora una serie que es como una crítica que se llama The Best Show in Planet, sobre la creación del juego de calamar. Entonces viene una serie muy exitosa, pero ya se habla también del regreso para el 2023 de la segunda temporada del juego de calamar. Lo tenemos sin duda en la mesa, Pedro, y muy importante para todos aquellos que están esperando el regreso de los superhéroes. Bueno, pues en pantalla chica, en las series Disney Plus, nos está avisando que viene la serie de la versión femenina de Hulk. She-Hulk la vamos a tener en la mira. Sin duda esta es la década, el siglo, diría yo, de la mujer. Estábamos empoderando este mensaje de Women's First, y ahora Marvel hace lo propio con esta serie de Hulk, donde se cuenta la historia de una abogada que se convierte en la pareja de Hulk. Habrá que verla y la tenemos sin duda en el radar. Pedro, estas son nuestras recomendaciones para todos y cada uno de ustedes que pueden disfrutar este fin de semana en familia con una buena película, con una buena serie. Gracias, querido Ricardo, te abrazo esta mañana y te deseo todo lo mejor este fin de semana. Gracias y buenos días. Nuevamente, Pedro. Gracias y voy directo contigo. Alex Reyes, te saludo esta mañana. Alejandro Reyes, los deportes. Central FM, equilibrio. Querido Pedro, muy buenos días. Gusto en saludarte. Bueno, te cuento de una gran noticia que se acaba de suscitar hace unos minutos allá en la cancha 7 del complejo de Roland Garros, el segundo Grand Slam del año que arranca este lunes. Habrá una mexicana más, se llama Fernanda Contreras Gómez, es nieta del grandísimo Pancho Contreras. El tenis lo lleva en la sangre desde que nació y bueno, ha construido su carrera primero en San Luis, de donde es originaria, y después en Estados Unidos y terminando en la Universidad de Vanderbilt. Bueno, pues acaba de ganar el tercer partido de la etapa de calificación y accede al cuadro principal. Y bueno, pues es una gran noticia. Hace 2 años, recordarás, estábamos festejando el logro de Renata Zarazúa. Bueno, pues hoy esta chica de 24 años logra también acceder, así es que tendremos a 4 mexicanos en el segundo Grand Slam del año. Es ella, por supuesto, en singles, Juliana Olmos en dobles, que está en gran momento, Santiago González en dobles varonil, y Rodrigo Pacheco, este joven yucateco, estará en el campeonato junior, así es que es una gran noticia, y bueno, deberemos estar alegres por el tema del tenis. Ayer, segundo partido de ida de las semifinales del fútbol mexicano. América apenas pudo empatar a 1 con los Tuzos del Pachuca. Bruno Valdés consiguió el tanto para abrir el marcador en favor de las Águilas del América. Y después un penal clarísimo. Bueno, tuvieron que recurrir al VAR, pero al final ya en la repetición fue muy clara la falta de Jorge Sánchez sobre el atacante de los Tuzos del Pachuca. Y tuvo que llegar Nico Sánchez, que está convertido en el gran goleador, para darle el empate y una ventaja, no en el marcador, pero sí porque cierran en casa y América está obligado a ganar. Así es que la lógica es que Pachuca pueda manejar bien este partido. Gran Premio Fórmula 1 en España, pero hoy primeras prácticas, a Checo Pérez lo bajaron del coche solamente por esta mañana. Es parte de los protocolos que tienen que cumplir los equipos, los reglamentos, darle posibilidad a pilotos jóvenes. Hoy le tocó a Checo Pérez no estar en la práctica número 1, que dominó Ferrari, y ojalá también a Abraham Mansell, al tamaulipeco, le siga yendo bien en este Major, el PGA Championship. Ayer terminó en la 4ª posición después de la primera ronda. Así es que varias cosas. Hoy también la final de ida, Pachuca contra Chivas Rayadas del Guadalajara en la Liga Femenil. Así es que un fin de semana muy intenso, los playoffs de la NBA. Hoy Warriors de Golden State en el segundo de la serie ante los Mavericks de Dallas. Allí estará el mexicano Juan Toscano. Varias cosas, Pedro, el lunes las platicamos con mucho gusto. Que sea un gran fin de semana para ti y para todo el auditorio. También para ti, querido amigo, y gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros en esta primera emisión de centralfmequilibrio.com. Soy su amigo Pedro Ferriz de Con. La próxima semana estaremos en Aguascalientes, estaremos en León, en Guanajuato,
en el marco de Somos México y la revolución del intelecto, y seguimos con una idea. La idea es que tú y yo tenemos un paso que dar hacia adelante para construir, o más bien para reconstruir a este país que está hecho trizas, y ya hay mucha esperanza porque hay mucho México por delante. A nombre de todos, gracias. Se despide de ustedes su amigo Pedro Ferriz de Con. Buenos días. La revolución del intelecto. Somos México llega a Aguascalientes. Este 24 de mayo acompaña a Pedro Ferriz de Con en una plática magistral sobre el futuro de México. 24 de mayo. 18 horas. Pulgas Pandas Club de Golf. Aguascalientes, Aguascalientes. Presentado por Mujeres Empresarias Mexicanas AC. Venta de boletos en revoluciondelintelecto.com. Somos México. Hasta aquí presentamos a Pedro Ferriz de Con. En Central FM Equilibrio. Primera emisión. La revolución del intelecto.